Ya. Entonces nosotros en la sesión anterior habíamos ya visto lo que era la regla RSM y muchos de ustedes se habrán preguntado el objetivo y la finalidad precisamente de la aclaración de esta regla, ¿no? Que es una regla y por supuesto se basaba o se comprendía justamente de tres pasos, ¿no? La regla de seguridad en la conducción, de hecho, se denomina, y nosotros vamos a seguir siempre estos tres pasos, ¿no? Mirar el retrovisor o los retrovisores, hacer la señalización, sea de modo luminoso o con señal manual que está autorizado para el conductor, y finalmente cuando encontremos la condición de seguridad apta, que no pongamos en riesgo a terceras personas, pues realizar la maniobra siempre en ese orden y evitando que justamente haya el descuido, la omisión de alguno de esos pasos para realizar, entre otras, las siguientes maniobras, ¿no? Cuando se incorpora a la circulación, pues su defecto, también cuando se le permite a otro conductor incorporarse a la conducción, a la circulación, perdón, ¿qué es lo que tiene que hacer aquel que ya es parte de este circuito de circulación? Cuando usted debe realizar un desplazamiento lateral, ¿sí? Esto significa que puede haber una invasión total o parcial del carril, cuando hay un cambio de dirección, cuando hay un cambio de sentido, cuando usted va a realizar la maniobra del adelantamiento, que es cuando los dos vehículos están en movimiento, y por el contrario, cuando un vehículo está estacionado, se le denomina rebasamiento, y finalmente lo que puede considerarse parada, estacionamiento o detención, que varían precisamente en sus criterios por algunas pequeñas, mínimas, minúsculas diferencias que tienen entre sí. Entendiendo como parte básica lo que es la maniobra, dentro del manual de conductor, justamente recordemos que una vez que hemos puesto en marcha nuestro vehículo, pues este va en un movimiento, ¿sí? Acelerado, desacelerado, justamente dentro de la corriente circulatoria. Será simplemente el momento de que usted como tal se adapte al ritmo general de esta corriente que les digo, sin presentar ningún tipo de alteración relativa ni de posición. Pero en cambio, cuando usted interrumpe esta respectiva progresión, cuando usted va acelerando o desacelerando también en su debido momento, para cambiar su situación o posición dentro de, o se incorpora o sale de la calzada, precisamente usted está efectuando una maniobra. ¿Sí? A eso se le denomina en forma básica lo que es una maniobra, ¿no? Y justamente la maniobra, como les decía, va a ser ejecutada siguiendo esta normativa concreta para cada una de las manifestadas con anticipación, que justamente tenemos acá un listado para que ustedes lo recuerden. ¿Sí? Bueno, ahora hablando precisamente de la incorporación a la circulación, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos que guardar siempre en consideración algún tipo de señales o advertencias que presentan los conductores o que nosotros mismos podemos realizar. Estas son de tipo ópticas, es decir, que se visualizan a través del sentido de la vista, aquellas luminosas, como les decía, luces intermitentes o de los brazos, los manuales, y por supuesto, aquellas que se consideran acústicas, que son aquellas justamente percibidas por el sentido del oído, en los cuales también advierten fuera de cualquier circunstancia la posibilidad o el propósito de un conductor precisamente de adelantar. ¿Sí? Esto puede ser en vías fuera de los poblados urbanos, y en el caso de vías también de zonas urbanas o interurbanas, justamente nosotros advertimos mediante la acción de la bocina, claxon o pito, como se denomina, para evitar un posible accidente, para advertir que justamente estamos circulando en el sentido contrario,
para advertirle a un conductor que probablemente está siendo distraído o probablemente está conduciendo con síntomas de somnolencia o lo que es peor, bajo efectos de bebidas alcohólicas, ¿no? Bueno, entonces ahora bien, respecto de lo que significa precisamente el tema que trae a colación en esta sesión, que es justamente la incorporación a la circulación. ¿De qué se trata precisamente la incorporación a la circulación? Esta es una maniobra, todas son maniobras precisamente, que consiste justamente en incorporarse a esta corriente de circulación procedente de tanto cuando alguien estuvo parado o estacionado, o en su defecto, cuando también está por una de las vías de acceso a una vía precisamente de alta circulación, de alta velocidad de circulación, ¿sí? En ese caso hay que guardar muchísimo cuidado para poder realizar esta maniobra y por supuesto, cuando usted está parado o estacionado, como les decía, en una vía o procedente de las vías de acceso a la misma, es decir, de una vía secundaria, una vía principal, en una intersección, en un carril de descanso o a la vía de circulación, justamente o conocidos como en algunos lugares como zonas de servicio, o tal vez estemos en una propiedad colindante, o justamente tal vez estamos movilizándonos desde un camino exclusivamente privado, que justamente queremos incorporarnos a la circulación. Nosotros debemos, como todas las maniobras, previamente cerciorarnos justamente las indicaciones que están dando otros conductores, ¿sí? Sí, justamente de que esta maniobra que usted va a realizar no le presenta bajo ninguna circunstancia peligro para usted y para los demás usuarios, ¿sí? En ese sentido, tenga mucho cuidado para incorporarse a la circulación, porque es importante que previamente aquello, por la velocidad que llevan los vehículos, usted se verá en la necesidad imperiosa de ceder el paso a otros vehículos, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, la posición, es decir, en el carril por el que vienen, su trayectoria, la velocidad con la que circulan, y justamente estos conductores también que son muy cuidadosos, nos van a advertir a nosotros justamente de las intenciones de circulación que tienen. Siempre que usted salga de una vía o salga a una vía de uso público por un camino privado, debe justamente asegurarse con anticipación de que va a hacerlo sin peligro para nadie y que lo va a hacer en una velocidad que le permita o bien detenerse en el acto o realizar la maniobra sin obstaculizar a los vehículos que circulan en la vía, porque esto va a generar, como les dije en la sesión anterior, que hagan un cambio de dirección o un frenazo brusco y en el peor de los casos ni siquiera tengan la posibilidad, de acuerdo al tiempo, la distancia que tienen disponible, de poder evadir, en este caso, nuestro vehículo, que se convertiría lamentablemente en un obstáculo. ¿Sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ahora bien, ¿cómo nos incorporamos al tránsito? Ustedes pueden observar en la parte baja de la gráfica precisamente un esquema secuencial del 1 al 4, en el cual precisamente en el paso 1 usted debe comprobar, recuerde, siempre por el espejo retrovisor, la trayectoria y la velocidad de los demás vehículos. Recuerden que si se incorpora a un carril de circulación de alta velocidad, esos vehículos son los que tienen prioridad de paso. Dos, en la medida de lo posible, si usted quiere acceder, siempre, no lo olvide, siempre señalice con la luz intermitente o con el brazo y acelere a fondo y use también marchas cortas. A ver, ¿qué significa esto? Una vez que ha tenido la posibilidad de detenerse, ceder el paso, porque no tiene prioridad, como les estoy explicando, una vez que tomó la decisión de realizar la maniobra, no hay tiempo para dubitaciones, no hay tiempo para indecisiones, no hay tiempo para incluso detenerse. Hay algunos conductores que a mitad de la maniobra, pues,
quieren abandonar la misma y es una mala decisión, ¿no? En el momento que ya lo hizo, pues tiene que incorporarse decididamente y utilizando marchas cortas. ¿Qué significa? Que solamente la primera marcha va a servir para el momento del arranque. Posteriormente usted necesita tener menor resistencia y ganar mayor aceleración, es decir, necesitamos ir a las marchas menos fuertes. Tercero, como está en la gráfica, ya estamos acerca de incorporarnos al carril de circulación. Todas las maniobras tienen que hacerse de la misma manera con suavidad. Recuerde, el volante es sobre todo muy sensible y este tiene que ser girado con suavidad. Y la incorporación, dada la circunstancia de un chequeo, podríamos decirlo, verificación de las condiciones en el entorno, tiene que ser progresiva. Y finalmente, lo que le corresponde al conductor que viene en el sentido de circulación de prioridad, debe ser que justamente este debe facilitar la maniobra siempre en la medida que pueda, porque a veces también resulta que no puede cambiar de carril porque delante de él o atrás de él, precisamente, perdón, atrás de él, detrás suyo viene precisamente otro vehículo con una velocidad de circulación mayor, algo que le imposibilita y sería o se generaría una reacción en cadena. Así que tengamos mucho cuidado en esta situación. Ahora bien, los conductores que precisamente son de aquellos vehículos de servicios de transporte público, estos justamente buscan o necesitan las posibilidades para incorporarse. Por lo tanto, si usted está en el carril de circulación, en la medida que fuera posible, procure reducir la velocidad, inclusive lo más cercano a cero, de ser posible, para que este vehículo justamente pueda realizar esta maniobra, ¿no? Recuerden que es un vehículo de desarrollo de velocidad y de potencia mucho más lento, ¿sí? Motores a diésel, y precisamente va a permitirle que salga de las paradas de transporte, ¿no? Señalizadas. ¿Sí? Adicionalmente a aquello, nosotros tenemos que decir que siempre vamos a estar atentos de que hay que seguir la prescripción que les había indicado anteriormente para que justamente cualquier tipo de vehículo que pretenda incorporarse a la circulación lo haga con las condiciones de seguridad. Obviamente acá es una responsabilidad compartida, digámoslo así, que debe ser justamente correspondida con el accionar de aquellos conductores de transporte público de pasajeros que deben adoptar de la misma manera precauciones para evitar todo riesgo de accidente y habernos indicado precisamente o anunciado a través de sus señales ópticas justamente la dirección, el propósito que ellos van a hacer, que es incorporarse a la situación. Entonces, estamos hablando de una corresponsabilidad en doble dirección, ¿no? Tanto para el vehículo que circula y para aquel vehículo que quiere incorporarse, ¿no? Otra de las maniobras que tenemos que recordar, porque como digo, ustedes conocen esto demasiado, es precisamente el desplazamiento lateral. Cuando hay un cambio de posición en la calzada que va a implicar dos cosas, o que haya una invasión total de otro carril, o en su defecto también una invasión parcial de este carril. Ahora bien, ustedes pueden observar en la gráfica cuándo y cómo se hace este tipo de maniobras. Vehículos que tienen la capacidad de circular a una velocidad mayor, ¿sí? El desplazamiento lateral justamente debe advertirse con la suficiente antelación. Paso número 2 de la regla de seguridad RSM. Este desplazamiento lateral, como les digo, que es una invasión total o parcial de un carril, justamente debe ser advertido utilizando las luces intermitentes indicadoras de dirección que corresponden, ¿no? Para la izquierda, para la derecha, y recordemos con las señales manuales que usted tiene que hacerlo. Tenemos en
Lado izquierdo, vaso totalmente extendido, y en un ángulo de 90 grados el codo, justamente cuando usted va a hacer un giro hacia la derecha. Hay que guardar muchísimo cuidado. Recuerden, todas estas maniobras que les estoy recordando, justamente requieren que usted haga una inspección previa del retrovisor, tiene que hacer la señalización y finalmente realizar la maniobra. Otra de las que tiene que ser tratada es precisamente el cambio de dirección. Bueno, ¿de qué se trata, no? Esta va a consistir en girar a la derecha o a la izquierda para cumplir con tres objetivos. ¿Cuáles son estos? Utilizar una vía diferente. Puede ser utilizar otra calzada de la misma vía. Y finalmente puede ser también para salir de la vía. ¿Sí? Porque así como nos incorporamos, también tenemos que salir de la vía. Son nuestras condiciones particulares. No todos llevamos el mismo destino ni tenemos las mismas exigencias en ese momento. Entonces, el conductor de un vehículo que pretenda girar, sea a la derecha o sea a la izquierda, para utilizar una vía distinta de la que va circulando, toma otra calzada de la misma vía o sale de la misma también. En todo caso, como en las maniobras anteriores y posteriores, recuerden, debe advertirlo con anterioridad, previamente, justamente a los conductores de los vehículos que justamente circulan detrás del suyo, ¿sí? Sesionarse tal vez de algunos aspectos que son muy importantes, tenerlos en cuenta, de que la velocidad, ¿sí? Y la distancia a la cual están estos vehículos que se le pueden acercar con demasiada proximidad o de una manera un poquito peligrosa, digámoslo así, y no se diga más aquellos que inclusive vienen en sentido contrario, me van a permitir efectuar esta maniobra sin peligro. Recuerden que sobre todo este tipo de siniestros pueden presentarse en vías de una alta velocidad de circulación y son aquellos accidentes que en algún momento nosotros nos percatamos que eran los choques frontales, ¿no? Que por supuesto tenían unas consecuencias, por decir, fatales como mínimo. Por lo tanto, si usted no tiene estas circunstancias de seguridad, de visibilidad, es recomendable que se abstenga de realizar esta maniobra. ¿Cuándo más también puede abstenerse de esto? Cuando en definitiva no exista la capacidad de visibilidad suficiente, ¿no? ¿Cómo ejecuta por el contrario la maniobra? ¿Sí? Primero va a advertirse su movimiento, su propósito a los demás usuarios de la vía, ¿sí? Con su indicador de dirección a la izquierda o a la derecha, va a poner en conocimiento a los demás su intención y finalmente, salvo que la vía esté acondicionada o señalizada para realizar el cambio de dirección de otra manera, ¿sí? Hay particularidades en algunas ciudades, centros urbanos o carreteras periféricas. Justamente usted va a tener que ceñirse lo posible en la medida hacia el borde derecho de la calzada, si el cambio de dirección es a la derecha, y al borde izquierdo, si usted va a hacer el giro hacia la izquierda, ¿sí? Por, eh, por la salvedad que tenemos que manifestar, ¿no? Otra de las precauciones que justamente debe tener es cuando, por ejemplo, la calzada, y si tenemos, sea de doble sentido de circulación, ¿sí? En ese momento usted tiene que colocarse en el carril central de circulación. Obviamente, teniendo en cuenta que esta maniobra tiene que ser ejecutada en el menor tiempo posible, porque es una probabilidad alta de que tal vez no cuente con el espacio suficiente para poder hacerlo, ¿no? En este caso, existen también algunas pequeñas salvedades, pequeñas excepciones, señales justamente que permiten el cambio de dirección y aquellas que precisamente y expresamente no prohíben el cambio de dirección. Ustedes las pueden observar aquí en el gráfico y que son
prácticamente de claro entendimiento, de claro mensaje para ustedes como conductores. Así que hay que tener en cuenta que hay señales que están normadas, que deben ser colocadas, que deben ser instaladas para la ejecución de las mismas, ¿no? En este caso, para los conductores profesionales es el lenguaje a través del cual nosotros entendemos maniobras que están permitidas y cuáles están prohibidas o restringidas o desde luego limitadas. ¿Sí? Otra de las maniobras que tenemos nosotros justamente nos habla del cambio de sentido de la marcha. Ojo con esta pequeña maniobra, probablemente se nos sea ajeno el concepto, pero les vamos a ir aclarando un poquito. ¿Qué significa este cambio de sentido de la marcha? Que usted va a dar una media vuelta, si colocase en el sentido contrario al que venía circulando. Es decir, realiza un giro de 180 grados, 180 grados, para seguir justamente circulando por la misma vía, pero en sentido contrario al que llevaba. Por ejemplo, lo que comúnmente a veces tenemos en las famosas rotondas o conocidos como redondeles. Ahora bien, ¿dónde no puede usted o está prohibido expresamente realizar la maniobra del cambio de sentido? Cuando tenemos pasos a nivel, en los pasos deprimidos o pasos inferiores también, como se llama, en los túneles o probablemente en tramos de vía que son afectados por la señal de túnel, en las autopistas o autovías también conocidas, salvo que haya, por alguna excepción, lugares habilitados para el efecto, pero es muy poco, así que no nos confiemos. Y en general, algunos tramos que justamente de la vía donde está prohibido el adelantamiento, es decir, que son vías con un ancho de calzada demasiado angosto, ¿no? Demasiado angosto. Ahora bien, igual que este caso, tenemos la señalización que precisamente permite y prohíbe realizar dicha maniobra. Ahora bien, ¿cómo ejecutamos esta maniobra? Esta maniobra, justamente, cuando usted pretende invertir el sentido de su marcha, va a tener que escoger un lugar adecuado para efectuar la maniobra, ¿no? Es decir, recordemos, no tenemos siempre la posibilidad de la herramienta de contar con un redondel, ¿no? Así que hay que hacerlo. Y de la manera que usted intercepte la vía en el menor tiempo posible para que no obstaculice la circulación. Además, venga teniendo en consideración que una vez que ha revisado sus espejos retrovisores, primeramente, segundo, tiene que advertir su propósito con las señales preceptivas, con la suficiente antelación y va a asesorarse lo que hemos dicho en todas las maniobras, que ninguna de estas represente peligro hacia los demás usuarios de la vía y obstaculice también el paso. En caso contrario, una observación para todas las maniobras, es preferible abstenerse de realizar dicha maniobra, buscar otro lugar, buscar otro momento para poder hacer la misma o esperarnos un poquito para poder efectuarla. Pero si usted obligatoriamente tiene que hacerlo en ese lugar, eh, mientras espera para hacer la maniobra, usted tiene precisamente que tomar, la medida de lo posible, el extremo de su lado derecho, ¿no? Hasta que las condiciones de circulación justamente le permitan efectuar esta maniobra. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué estaba exento de esta situación? Como les dije, ¿no? Y tenemos en la gráfica túneles, justamente pasos deprimidos, pasos elevados en las autopistas, ¿sí? Y tenemos justamente esta prohibición para el cambio de sentido de la marcha. Tengamos siempre en consideración, tengamos siempre en cuenta. Ahora bien, este cambio de sentido de la marcha tiene una pequeña salvedad, una pequeña ampliación, podríamos decirlo. No olvidemos lo que es la marcha hacia atrás, la marcha de reversa o la marcha de retro, como quieran ustedes estén familiarizados. Esta
justamente está prohibida para la circulación. Usted no puede hacerlo salvo que sea una maniobra complementaria para cuando hace la parada o el estacionamiento o se incorpora a la circulación, no más allá de una distancia, oigamos bien, de 15 metros, ni tampoco poder invadir un cruce de vías. Mucho cuidado con eso. Esto está sobre todo prohibido de manera análoga como la de cambio de sentido. No está prohibido totalmente en las autopistas, ¿sí? Pero existe también una salvedad, aunque yo preferiría mejor no hablar de ello, porque es preferible que usted, si sufre una avería, sufre un accidente, no puede su vehículo echar hacia adelante, no puede cambiar de sentido ni de dirección de marcha, ¿sí? Por lo tanto, es preferible no hacerlo, porque es muy poca la distancia que se está, digamos, en términos de conceptos permitido. Es preferible, como les decía, casi se me escapa la idea, mejor solicitar que venga una grúa, venga un remolque, precisamente para poder auxiliarlo en este sentido y hacerlo de manera urgente, porque usted tampoco puede obstaculizar la circulación de los demás. Mucho cuidado con eso. Obviamente, como les decía, como maniobra está justamente prohibida. Así que mucho cuidado con esta situación. Obviamente, si ustedes van a recorrer esta pequeña distancia, si han decidido hacerlo, háganlo con la máxima precaución y justamente eh, eh, percibir que no se aproxime otro vehículo, sobre todo. Recordemos que esto puede hacer en las carreteras, puede haber una persona, puede haber un ciclista, puede ser un animal, ¿sí? Así que en este caso no es recomendable nosotros hacer. Pese a que usted, digamos, señaliza, indica sus intenciones, tiene las posibilidades de visibilidad, tiene el espacio, el tiempo necesarios para efectuarlo, podría ser un peligro para los demás. Así que yo más bien, si me piden a mí un concepto muy personal, yo creería que lo mejor sería no hacerlo. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos acá, como les decía, como parte introductoria, el adelantamiento que se difiere con el rebasamiento. Probablemente a muchos de nosotros nos indicaron, nos enseñaron mal o se generalizó este término erróneamente. El adelantamiento en teoría es justamente, como todo lo de esta noche, una maniobra que va a consistir en sobrepasar a otro vehículo en movimiento, que obviamente está en una marcha más lenta versus nuestra marcha, es decir, que tiene una velocidad relativa inferior a la nuestra, que justamente estaba circulando delante nuestro. En consecuencia, para poder hablar de adelantamiento, es indispensable que ambos vehículos estén justamente en movimiento. Cuando usted, por defecto, sobrepasa a un vehículo inmovilizado, estacionado, parado, detenido, usted no está realizando el adelantamiento, sino rebasamiento. ¿Sí? Una norma general para el adelantamiento, creo que todos lo dominamos esto, es solamente un recuerdo, es la que tiene que hacerse por el carril izquierdo, siempre por el lado izquierdo. Ahora bien, hay algunos, aquí hemos incorporado también unos grafiquitos que ustedes pueden dar un poquito más de luz de aquellas pequeñas excepciones justamente que podríamos hacer un adelantamiento por la derecha, pero con mucho cuidado, con demasiado cuidado, ¿no? Porque como les digo, para que un conductor obstaculice el paso, para que vaya a una marcha baja y por el carril de circulación de alta velocidad, eh, o no se percate o no revise los retrovisores, que eso es lo que se entiende en este tipo de circulación, o no tenga el cuidado de seguridad, por supuesto, claro está, podríamos hacer un adelantamiento por la derecha, pero mucho cuidado. Hay que hacerlo con, como se dice, con las antenitas bien alertas. ¿Por qué? Solamente si usted identifica que existe un espacio suficiente para hacerlo,
el adelantamiento va a justamente efectuarlo por la derecha, con la máxima de las precauciones, ¿sí? Y justamente no está dándonos un viso, una intención clara de cómo está circulando. Como les digo, no todos los conductores lamentablemente eh, toman en cuenta y practican estas normativas o reglas, ¿sí? Por lo tanto, usted no puede confiarse en este sentido, ¿no? Dentro de las zonas pobladas, justamente hay algunas calzadas o vías, también para hablar con un poquito más de propiedad, que tienen por lo menos 2 carriles reservados justamente para la circulación en un sentido. Ustedes saben que están delimitados acá por estas líneas longitudinales entrecortadas, intermitentes, ¿no? Justamente o delimitados, se permite el adelantamiento a condición de que el conductor de vehículo que lo efectúe, es decir, usted, siempre previamente debe cerciorarse de que va a poder hacerlo sin peligro para los demás usuarios. Por lo tanto, yo me inclino más bien a que estas excepciones lo dejemos solamente como una, una información adicional, pero que no es recomendable. Yo, en lo personal, me jugaría más bien por no realizarlo. Es una jugada o es una maniobra con consecuencias un poco negativas. Recuerden, siempre adelantar por el carril de circulación izquierda. ¿Ya? Y finalmente tenemos la maniobra de parada, estacionamiento y detención. En este sentido, como les decía, tenían sus particularidades, ¿no? En el caso de la parada, ¿sí? Es cuando se inmoviliza el vehículo, pero ¿bajo qué condiciones? Cuando es por un tiempo inferior a 2 minutos, ¿sí? Por eso es que nosotros escuchamos siempre la parada de bus, ¿no? Porque lo hace en menos de ese tiempo, ¿no? Y justamente que el conductor no lo abandona. Esa es la parada. Tenemos eso en el gráfico de la izquierda. Tenemos lo que es el estacionamiento, que también es una inmovilización del vehículo, ¿sí? Que no está ni en detención ni en parada. Justamente su conductor lo abandonó. Ese es el estacionamiento. Y finalmente tenemos el estado de detención. En el estado de detención es la gráfica que ustedes tienen a la derecha, es cuando igual el vehículo está inmovilizado para cumplir alguna situación de emergencia, de urgencia, para cubrir necesidades de la circulación o en su defecto cumplir algún precepto reglamentario. Digámoslo así, puede ser algún operativo de algún agente de tránsito, en este caso también hemos visto últimamente operativos de los uniformados de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? No solamente de la policía, ni tampoco de los agentes civiles de tránsito, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros denominamos precisamente la detención. Nos detienen justamente para hacer alguna revisión de alguna información que ellos consideran pertinentes. Ahora bien, partiendo justamente del último tema traído a colación, que es justamente la detención, que también puede darse, como le decía, por tema de emergencia, qué sé yo, un accidente, un impacto, un choque o una avería en su vehículo, ¿sí? Justamente, lamentablemente, va a obstaculizar la calzada, ¿no? Tras justamente esta situación que se le presentó, usted debe señalizar su vehículo, ¿sí? Justamente adaptando las medidas necesarias para que no obstaculice el paso. E inmediatamente también comuníquese con una grúa, con un remolque, con alguien que venga en su auxilio en el menor tiempo posible. Y si usted está al alcance, sáquelo de la calzada, como le decía, al borde del lado más derecho posible, ¿no? No, sobre todo en las vías tenemos lo que se conoce como espaldones o arcenes, y situarlo justamente cumpliendo las normas de estacionamiento. ¿Cuáles son estas normas de estacionamiento? Lo que ustedes llevan por obligación
su vehículo, uno de los elementos de aquí de emergencia. ¿Cuáles eran estos? Los triángulos de seguridad. Por ejemplo, ¿cómo colocamos estos dispositivos reglamentarios? Claro está, sumados a las luces de emergencia y estamos hablando cuando tenemos lugares no visibles, es decir, curvas a unos 50 metros y cuando tenemos trayectos rectos o visibles a unos 100 metros. Siempre usted tiene que dejarlo inmovilizado sobre la calzada o a la derecha, como yo les digo, y precisamente no considerándose o generando una complicación, un obstáculo para la demás circulación de otros vehículos, ¿no? En la medida de lo posible, hay que trabajar, como les digo, de obtener el auxilio inmediato, ¿sí? Para precisamente tener en consideración este tema. Otra cosa también. No olvidemos también accionar lo que es el freno de mano o freno de estacionamiento. Mucho cuidado con esto, ¿no? Detenciones, por ejemplo, que se dan por el tema de emergencias adicionales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en vías donde solamente hay un sentido de circulación, es un poquito peligroso. Tenemos también la siguiente salvedad a este tema, antes de olvidarnos. Eso era la detención. Ahora la parada y el estacionamiento, que es lo que tenemos acá. Parada, en la imagen de la izquierda, y estacionamiento, en la imagen central. Estas justamente van a efectuarse de la manera tal que su vehículo no vaya a obstaculizar la circulación, como todas las maniobras, y constituye un riesgo para todos los usuarios de la vía. Recordemos, usuarios no son solamente los conductores de otros vehículos, sino también los peatones, ¿sí? Así que hay que evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor. ¿Qué significa esto? Hay que accionar el freno de estacionamiento o de mano. De ahí precisamente que toma su nombre. Así que hay que guardar muchísimo cuidado en estas maniobras. Como les digo, todas deben precisamente asegurar que las posibilidades de riesgo de accidente, de siniestro, no se presenten, ¿no? Por lo tanto, está justamente teniendo en consideración que esto podría generar un peligro para peatones, para los demás vehículos, inclusive también animales, ¿no? Recordemos que podemos quedarnos averiados no solamente en una zona urbana, sino en una zona rural, en carreteras. Por lo general, acá sí existen, de acuerdo a la costumbre, también la circulación de animales por vías asfaltadas, ¿no? Bueno, en la Panamericana no se ha visto mucho, pero en caminos de segundo orden, sí, y hay lugares en particular que así se presenta, así que hay que guardar muchísimo cuidado, no vayamos a tener un mal rato respecto de esta lamentable experiencia, ¿no? Eso en cuanto ha sido las principales maniobras, como les decía, basados en la regla de seguridad RSM, que ya les explicamos, retrovisor, señal, maniobra, y las maniobras básicas que hemos visto en esta sesión, cuando tiene que incorporarse a la circulación, cuando tiene que haber un desplazamiento lateral, por ejemplo, aquí la imagen, ¿no? Un desplazamiento lateral y erróneo, que casi no tiene la distancia y el tiempo necesario, cuando hay un cambio de dirección, cuando hay un cambio de sentido, cuando hay un adelantamiento, acá por ejemplo, si el bus está en la parada, no sería un adelantamiento, ¿no? Sería un rebasamiento. Y por supuesto la parada y estacionamiento, en qué consiste, de qué se trata y qué normas o premisas o cuidados primeramente hay que tener y hay que guardar para precisamente salvaguardar la seguridad de los demás usuarios de las vías.